I'm going to share the screen. Okay. So today we have the review of verbal tenses. I don't know how you see my screen because I have one part in blank. I don't want to touch anything. I'm going to touch this. Okay, it worked. So, y ahora, this is another computer. Well, so today, guys, we have review of verbal tenses, just 4 exercises, but I think I'm going to, well, we have 4 exercises, and after these have been corrected, I don't know if we will have time or not. Well, it depends. It depends. I will tell you something about the writing of the APTIS. I will tell you about the different parts. I will pass this to you, so don't worry. I will explain everything to you. So for the moment, we're going to do the first 4 exercises. The first 4 exercises, well, the only 4 exercises, and we will see if we have time. I hope so. I hope so. I'm going to tell you a little bit. I think I'm going to give you time to do all of these, and then we will correct everything. Ah, no, they are 5. So you are going to skip. Well, 2 is easy. So I'm going to tell you. In the first exercise, we have to put the correct preposition in each of the gaps. This preposition associated to a noun, to an adjective, in this case, those are adjectives, are called collocations, okay? So we have to put, for example, England is famous about, is famous for, is famous by, we don't know. This is the collocation. So you are going to put the preposition that you think it may fit there. Ponéis la preposición que corresponda ahí. In the exam, lo digo siempre, in the exam it will be easier because you are going to be given A, whatever, B, whatever, C, D, okay? And then you're going to do exercise 2, that I don't really like it, but you're going to complete it with any future tense, which is present simple, present continuous, will, or going to. But the one that fits in the gaps. But maybe we have several possibilities in each sentence. So don't worry about, I don't know if this is will or going to. Well, it depends on the attitude of the speaker. So maybe both will be valid, ¿ok? Aquí a lo mejor tenemos que incluso 3 tiempos verbales pueden pegar en una frase. Lo que quiero es que sepáis conjugarlo bien. En el examen pues será algo muy obvio. Ya sabemos que ponemos going to o present continuous para las cosas súper seguras y will para predicciones y cosas que pasarán también en el futuro, pero a lo mejor no de forma tan segura como cuando ponemos going to, ¿no? So, in the exam, a lo mejor en vez de poner she is going to, como tenéis opciones en el examen, y en vez de poner she is going to go, pone she are going to go, primera opción, segunda, she is going to go, tercera, she, ¿vale? Será algo así gramaticalmente que vosotros diréis, ah, esto está mal, gramaticalmente, ¿vale? Entonces, a lo mejor no tenéis que diferenciar entre tiempos. Simplemente Marta, ponen ¿estás compartiendo pantalla? Porque no te veo. I'm sharing, yes. ¿Sí? Ah, ok. No, nosotros tampoco te vemos, te lo he escrito. Ah, vale, ¿No? vale. No sabía si era yo o... No, decidlo. Vale, pues a ver, repito lo que ya he dicho, pero bueno, que eso ya lo estáis viendo. En el primero ponéis la preposición y la preposición que corresponda. Pero no te vemos, Marta. Yo por lo menos te sigo sin ver. No, yo no te veo tampoco la pantalla. Nosotros tampoco vemos la pantalla. Ah, me pone dejar de compartir. Por lo que se supone que... Déjala de compartir e inténtalo otra vez a ver si te deja. Ok.
compartir. No, Ahora es que sí. estoy compartiendo. Sí, ahora sí. ¿Yes? Ujú. Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, justo. Vale, si se va o lo que sea, me decís, ¿ok? Vale. Okay, so in this one, it was the preposition, and in here the sentences, you have it here in Spanish, so don't worry. O sea, lo que os estaba diciendo era un caso hipotético del que en el examen a lo mejor nos hacen diferenciar entre will y going to, cosa que estaría bien, pero a lo mejor os conjuga going to mal en una opción, en otra también mal, ¿vale? Entonces tendréis que coger pues el que esté gramaticalmente, el que sea gramaticalmente correcto. Este no me interesa mucho, pero well, we are going to do it. No me interesa mucho por eso, porque a lo mejor muchas pegan. Let's see, and this is going to be a little bit more complicated, which is number 3, and you have to complete with can, o sea, en el gap, en el hueco, ponéis can, can't en negativo, según lo que pegue, could, couldn't, y si ninguno es posible, usaríais be able to. Be able to es ser capaz de, y normalmente utilizamos be able to para poder conjugarlo con otros tiempos. ¿Vale? Entonces, a ver qué ponéis aquí. Ok. Y luego tenéis el 4 y tenéis que poner, completarlo con must, con el infinitivo. Estos son los verbos modales. Must, el infinitivo, es decir, yo aquí pondría o bien she must study o must con have y el participio o she must have studied. ¿Cómo lo tengo que saber? Pues leyendo la frase pues, por el contexto, ¿ok? Parecen muchas, pero, o sea, en verdad son muchas frases, pero se hace rápido, ¿vale? Y el 5, tenemos que poner would have plus participle, should have plus participle if it is an advice or a regret, or a past advice or a regret, you see it here, or could have plus participle if it is a past possibility. Okay, so you will see would, I would have done it, lo habría hecho. I should have done it, lo debería haber hecho. I could have done it, lo podría haber hecho. Okay, so I don't know how to do it. No sé si deciros, venga, hasta ahí cuarto. Let's try to do it until 15 past 8. Maybe it's too early, but I'm going to give you half an hour to do all the exercises, okay? If you don't have time, you can ask me for more time, okay? So, os dejo ahora trabajar, lo corregimos y lo que os he dicho antes, claro, que no lo habéis visto, era que si da tiempo vemos esto, cómo es todo lo del writing, del APTIS, ¿vale? Así que os doy tiempo, tenéis, a ver, ya os lo he pasado, ¿ok? So you have there... Ah, pues vale, estoy leyendo ahora lo de Teresa. Os lo he pasado ahí, ¿vale? Os doy tiempo hasta el cuarto, more or less.
Okay, guys, let's start. I will be clarifying some doubts that you may have, and that's it. We're going to start because we are not going to have time for something I want to tell you. Okay, I'm going to make this bigger, but what is happening to this? Because I don't see the things. Okay. Well, the preposition, those are collocations, okay? So those are not going to have an explanation, okay? So England is famous. Esto es una collocation, se tiene que aprender by heart, de memoria, okay? So you cannot tell me, Marta, could we put for or about instead of whatever? No, because this is a collocation and it is always going to be like that. England is famous for its rainy weather. Famous for. Entonces, siempre que tengamos famous, después va a venir for. Si digo she's famous, pues ahí se acaba, pero si digo ella es famosa por ser cantante, por ejemplo, diría she's famous for being a singer. So, if we have to put a preposition for famous, it is going to be for. I'm very proud of my daughter. She worked very hard. 3, he isn't really interested in getting married. You know that after a preposition, we put ing to the next verb. He isn't really interested in. Luke is very pleased about or with, okay? Both of them would be correct. Pleased, satisfecho, okay? Or satisfecha. You know that the adjectives do not have gender in English. 5, unfortunately, I'm very bad at music. To be good at something, bad at something. Okay, I've been married to my husband for 10 years. Okay, I've been married with, it could be with also, but usually we say to, married to someone. Or marry someone directly. She's very excited about, emocionada por, o emocionado por, excited about, let me see. Julie is very different from, siempre different from, diferente de, different from her sister. My niece, mi sobrina, I hope that you know the family names. My niece is afraid of dogs. And a ball gown is similar to an evening dress. Similar to, different from. Okay. Si veis que tenéis alguna duda o que no me saltan, si no me saltan los mensajes o lo que sea, me decís, ¿eh? Okay, so that was it. Those are collocations, so you have to learn them by heart. ¿Cómo se estudian? Famous for, proud of, interested in, like that. And you have a sentence that you can learn to have as an example, and that's it. No more. Let's go to do exercise 2. Aquí no puede haber dudas porque es que es así, aunque tengáis otra preposición, no puede ser otra. ¿Ok? Si puede ser otra, lo pongo. Por ejemplo, Mary podría ser with, pero no. Por eso no lo pongo. ¿Ok? Complete the sentences. Okay, with the future. So the train, we would say normally present simple. You have here present simple, present continuous, future with will, or going to. The normal thing would be arrives, because this would be something as a routine, established as a routine. But you could say the train is arriving, or the train is going to arrive, or whatever, ¿ok? Cualquiera estaría bien, pero normalmente siempre suele ser present simple, ¿vale? Si es un tren de Renfe, de yo qué sé, de los que van a Tocha, pues diríamos arrives. Si es un tren de viaje, en los que cada día tenemos un horario, pues diríamos is going to arrive, pero da igual, en verdad da igual en este, ¿ok? En otros a lo mejor lo vemos más claro.
2, we are going to have, or you could say we are going to have, or we are having. Normalmente si podéis poner el are going to, vais a poder poner el presente continuo, ¿vale? We're having dinner at a seaside restaurant on Sunday. Si habéis puesto will have, ¿vale? Podría estar bien porque no tenemos contexto, pero tendréis que saber que con will es que algo no ha sido planificado, ¿vale? Sería como, sí, cenaremos sí, ¿vale? Mejor, si nos pone una fecha, normalmente va a ser el going to, como que es más seguro. For predictions, it will snow in Britain tomorrow evening, or we can put also going to. For predictions, both are valid. This is very, you see, this is very, very, very concrete. When it is very, very concrete, we put present continuous or going to, but better present continuous. On Friday at 8 o'clock, I am meeting my friend. Quedo con mi amigo. 5. Paul is flying, or Paul will fly, or is going to fly on Monday morning. I would say is going to fly because tirar de deducción en estos ejemplos. Si es que va a volar, se supone que va a coger un vuelo y normalmente uno reserva un vuelo, ¿vale? Hay algo como planificado. Entonces, going to or is flying. Wait, I'll drive you. This is very clear. I will drive you to the station. Espera, yo te llevaré a la estación. Cuando eran decisiones espontáneas, siempre will. Entonces, esto sí que no hay otra. I will drive you. Te llevo yo, ¿ok? Ese es el equivalente. The English lesson starts because it is a routine normally, okay? If it is a routine, it is a starts. If it is, vale, y ya os digo, si tenéis is going to start, es que solo habéis dado una lección, una clase de inglés, y esa va a empezar a tal hora. Pero normalmente si tenéis clase de inglés como nosotros a las 7:30, es una rutina, entonces empieza presente simple. Eight. Are you still writing your essay? If you finish, this is very clear. Aquí no hay otro, ¿eh? If you finish, because this is the zero conditional. Present plus present. If you finish by 4 p.m., we can go for a walk. Go for a walk, irse de paseo. Go for a walk. More things. I am seeing, well, I wouldn't say I am seeing. I am going to see, or I will see my mother in April, because it is in April, but I don't know on which day. Okay. Look at the clouds. So this is a prediction, and for predictions, it will rain, or it is going to rain. Both are correct in a few minutes. Okay. So more or less it was something like that. So very, very concrete, present continuous. Concrete a secas, going to. Will es como más de, sí, bueno, iré, lo haré. Okay, I don't know when exactly. And present simple is for routines. Okay. También depende de cómo cada uno interprete la frase, como hemos dicho. Si es un tren de todos los días es una rutina, pero si es el tren de viaje que yo he pagado, it is a matter of interpretation. So don't worry. 3, complete
Can, can't, could, couldn't. Okay, could you swim when you were 10? We couldn't get to the meeting on time yesterday because the train was delayed by 1 hour. Delay es retrasar. Entonces, el tren se retrasó by 1 hour. He could arrived at the party on time even after missing the train. Miss the train es perder el tren, perder el autobús, miss the bus. So he was very pleased. Pleased ya ha salido aquí. Pleased, satisfecho. Okay. Good. He's amazing. He can speak 5 languages, including Chinese. 5. I couldn't. I couldn't drive a car until I was 34. Then I moved to the countryside, so I had to learn. Countryside means campo. Okay, it is like field, the countryside. 6. I looked everywhere for my glasses, but I couldn't find them anywhere. ¿Ok? Si necesitáis hacer captura en algún momento, hacedla, ¿eh? Que a mí me da igual. If I'm going fast or for whatever reason. 7. I searched for your house for ages. For ages es una expresión que significa durante siglos. Una expresión. ¿Vale? He estado buscando tu casa. Search for es buscar. He estado buscando tu casa durante, vamos, por siglos. Luckily, I could find it in the end. I could find it in the end. 8. She is 7 years old, but she can't read yet. Her parents are getting her extra lessons. Lesson normalmente es como decimos clase. No se suele decir class. Se suele decir lesson. Siendo class el sitio físico. Yes. ¿No sería negativa? But she can't read yet. Ella no puede leer todavía. Good point. Good point. I'm going to tell you why it is affirmative. Me gusta que preguntéis las cosas porque se me puede ir. A ver, she's 7 years old, but, vale, está diciendo que ella tiene 7 años, pero a pesar del hecho de tener 7 años, she can, exactly, she can't. Vale, es she can't, pero no por el yet, es por el but. Porque os iba a decir del yet una cosa. Very good, I don't know who said it, Teresa o Rebeca. Siempre la voz para mí, I cannot distinguish Teresa and Rebecca talking. Yo soy Teresa. Okay, Teresa. Sí, exactly, it is can't. Very good. Ella tiene 7 años y a pesar de tener 7 años no puede, todavía no sabe leer. Pero el yet lo podéis encontrar en oraciones afirmativas también significando ya. ¿Vale? O sea, sería todavía en frases negativas y ya en frases positivas. Y claro, por eso los padres le han puesto clases extra lessons, ¿cómo se dice? Extracurriculares. I think we call it like that in Spanish. So exactly, very good, very good. You pay attention, very good. I read the book 3 times, but I couldn't. Y aquí, ¿por qué es couldn't y no can't? You know that read, it is the same form. Vale, entonces es un hecho pasado, ya lo has leído 3 veces. So that's why it's couldn't.
And the last one, James could speak Japanese when he lived in Japan, but he's forgotten most of it now. He's forgotten es present perfect. Esto es el has, ¿vale? El apóstrofo con la S puede ser is o puede ser has. So it depends on, well, it depends on the context. So if you see here a participle, so it is has. Okay. Oh, many things to correct. It doesn't matter, we are going to correct it. Okay, I'm going to make it bigger. Very good. Now I'm going to go a little bit quicker because I will set you homework later. And I want to explain something. Keiko always does really well on exam. She must have studied a lot, okay? Because she must study. You could say she must study, okay? Also. Debe estudiar mucho o debe haber estudiado mucho, okay? Because this is a... ay, como lo decíamos, positive deduction. Okay, I would say must study, but you could say both. That woman drives a very expensive car. She must have, because it is a positive deduction, she must have a lot of money. 3, you must have practiced. Bueno, practice lo ponéis con S o con C, depende de... me sale, the variety of English. You must have practiced a lot before you gave your speech. It was really great. So normally when we have a sentence in the past, we're going to put this structure. So that's why I would say here, must study. Must study. 4, when Lizzie got home yesterday, there were flowers on the table. Her husband must have bought them. Las tuvo que haber comprado. That would be the translation into Spanish. Where is my purse? I saw it early, so it must be. Must be now in this room. Lo vi antes, así que tiene que estar. ¿Veis? No es pasado aquí, tiene que estar en esta habitación. O sea, no siempre que tengamos pasado va a ser esto. Sarah couldn't find her glasses. She thought she must have left them at her office. Piensa que las ha tenido que haber dejado en la oficina. 7. It cold outside. That man in the street is wearing a coat. It must be now. It must be cold outside. Tiene que hacer frío fuera. All my plans must be dead. I forgot to water them before I left for my holiday. Aquí también lo tenéis en pasado, pero es must be en presente. ¿Por qué? Todas mis plantas deben estar muertas ahora. ¿Por qué? Porque olvidé regar las... Regar es to water, ¿vale? To water es regar. Antes de irme de vacaciones, ¿vale? Entonces, must be. Susie is so late. She must have missed the train. Susie llega súper tarde, o sea, no ha llegado. Entonces tiene que haber perdido. Tiene que haber perdido el tren. And the last one in here, there's rubbish all over my garden. A fox must have been in the bin.
Hay basura en todo mi jardín. Un zorro tiene que haber. Must have been in the bin. Tiene que haber estado en el cubo de basura. ¿Ok? Así que no siempre que haya pasado significa que es pasado. Porque como aquí las plantas deben estar muertas ahora. Porque claro, no las regué en su día, ¿no? En el pasado. Y por eso hay una consecuencia en el presente. So be careful with that. I hope that you have been able to copy everything. Tenéis todo, ¿no? Bueno, si alguien tiene una duda, por favor que lo diga, ¿eh? ¿No? Vale, pasamos. A ver, would, vale, estos son todos en pasado, would, should o el could. I could have bought, podría haber comprado bread, but I didn't know we needed it. Podría haberlo comprado, pero no sabía que lo necesitábamos. Past possibility. We should have invited. Ya la he liado. We should have invited so many people to our party. We shouldn't. I'm worried that we won't have enough room for everyone. But in this case, it is past negative, so it is shouldn't. Because if not, it doesn't make sense. No deberíamos haber invitado a tanta gente porque no va a haber suficiente espacio. Espacio, room es habitación, pero room también es espacio. ¿Vale? There is not enough room or room enough. I should have started. ¿Era started? Yes. I should have started saving money years ago. To save es ahorrar. Debería haber empezado a ahorrar dinero hace muchos años. Hace años. We could have joined. Joined es participar en algo, reunirse con alguien, acoplarse a alguien. We could have joined you at the restaurant, but we couldn't get a babysitter. The weather couldn't have been any worse. El tiempo no podría haber sido peor. Ah, that's it. Creo que continuaba. The weather couldn't have been any worse. It's in the negative. I on time even if I'd left earlier, so I couldn't have arrived. No podría haber llegado. El no podría ya lo tenéis aquí. Haber es un auxiliar en español y llegado es un participio en español, al igual que son estos, ¿ok? I couldn't have arrived on time even if I, esto es had, left earlier. There were dreadful, dreadful is horrible, horrible. Horrible. Traffic jam, atasco. All the way, en todo el camino. Way es manera, camino, ¿ok? They could have won the football match, but John hurt his ankle. Se hizo daño en el tobillo. Amanda, the word, but she felt ill. Could have finished, pudo haber terminado el trabajo, but she felt ill and had to go home. Y tuvo que ir a casa. ¿Vale? ¿Cómo podrían preguntar esto en el examen? Poner un could have finished, opción A. Poner un could have finished sin el ed.
poner un could finish it, así, ¿vale? O sea, cosas que para liar, ¿vale? Entonces, si yo me sé la estructura perfectamente, pues ya solo veo la frase correcta y ¡pum! Le doy a la opción. Ok, dudas. ¿No? Bueno, quien quiera hacer una captura o quien quiera revisar algo. Sabéis que tenéis el vídeo luego de las clases, por eso se graban, por si alguien se pierde una clase un día. If you miss a class, you can go back to see it. So this was another review. I'm not going to... I've lost the mouse. Now what we're going to do is that I'm going to explain to you a little bit of this. ¿Cómo es el writing del APTIS? Ya sabéis que el APTIS, el que estáis, el que vais a hacer, abarca desde el nivel A1 hasta el B2. Entonces, bueno, como en todo, en lo de gramática, en el reading, en el listening, van a empezar más sencillo y se va a ir complicando, obviamente. Es decir, todo el mundo, por así decirlo, hombre, haciendo un mínimo, ¿no? Tiene asegurado el A1, pero luego el B2 o el B1 es ya más difícil conseguirlo. Entonces, I'm going to tell you something. You are going to have 4 tasks with some questions. Ha habido cambios y tal, pero bueno, es esto. Es esto lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Y tenéis 50 minutos para hacer esto. A ver, voy a dejar de mover el ratón para que lo veáis. Esto os lo voy a pasar ahora, ¿eh? A ver, en la tarea 1 vais a tener que responder 5 preguntas sencillas en el writing sobre información personal básica, con respuestas súper cortas de 3 a 5 palabras. ¿Va a ser fácil? No, lo siguiente, ¿vale? Por ejemplo, os pone, es que lo tenía antes en el otro ordenador, pero ahora os voy a enseñar la tarea 3 y 4, que son las que tienen más chicha. A ver, la tarea 1. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Os ponen name y al lado tenéis que poner vuestro nombre. ¿Qué cuenta? Pues que hayáis entendido que es vuestro nombre, que esté la primera letra de la primera palabra en mayúsculas, vale. Luego pondrá address, pues ponéis vuestra dirección, os la inventáis. Son preguntas así, nada, tardáis, ¿cuánto? ¿2 segundos en hacerlo? O 3. Ok, so this part is going to be very, 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 very easy. Os van a poner, por ejemplo, zip code. Zip code es el código postal, pero nada, os lo podéis inventar también. Se puede inventar, es súper fácil, ¿vale? Entonces, esta parte, chupadísima. A lo mejor os ponen favorite hobby y tenéis nada, una línea para poner una palabra y ponéis dancing y ya está. Entonces, eso no tardáis nada en completarlo, hacéis tiqui tiqui ti y pasáis. En el examen veréis una flecha y ya se pasa a la tarea 2, que automáticamente es para el A2. Es decir, que si tenéis esto y esto bien, pues un A2 en esa parte. Vale, hay que completar una solicitud con información personal. Es lo que hicimos el primer día de clase. Esto lo vamos a practicar, ¿vale? Todo. Es lo que hicimos en el primer día de clase. Y también, que era que yo os pregunté, ya no me acuerdo, ¿por qué os habéis unido a este club de lectura? Creo que era algo así. Corregidme si me equivoco. Entonces, nada, 20, 30 palabras. ¿Qué es eso? 3 líneas. Completar algo súper fácil. Nada, lo que vais a tardar es en la tarea 4. O sea que no os van a sobrar minutos. Luego se pasa a la tarea 3 y esta la voy a enseñar, que la tengo por aquí. La tarea 3 es esto, ¿vale? Esto es del examen. Entonces, os ponen, por ejemplo, you are a member of Meals Delivery Online.
You are talking to Peter in the customer's chat room. Talk to Peter using complete sentences. 30 to 40 words each answer. You have 10 minutes. Lo de 10 minutes, lo de you have 10 minutes, no hay, sí que tenéis un reloj, pero podéis volver podéis volver de la tarea 4 a la primera, de la primera a la segunda, ¿vale? Y luego le dais a guardar y ya está. Yo os voy a recomendar, mi recomendación es que hagáis estas dos tareas lo primero para tener el máximo tiempo, porque esto va a ser chupado, poner que si el nombre, que si la dirección, que si tonterías varias, entonces eso se puede hacer en los últimos, no sé, 5 minutos, more or less, ¿ok? Entonces, podéis ir directamente a la pregunta 4, saltáis las flechitas, pum, 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 vais a la 4, completáis, vais a la 3, para aseguraros que os dan el B2, si lo tenéis bien. ¿Me entendéis, no? Porque yo puedo tener las 3 primeras tareas excelentes, pero si no llego a esta porque no me da tiempo. Entonces, en la 3, os paso todo ahora. Nos van a preguntar, nos dan este título, ¿vale? You are a member of Meals Delivery Online. You are talking to Peter in the customer's chat room. Entonces os preguntan, Hi, I see you are new here. I joined a year ago after I started living alone. Why did you join? Y tenéis que decir por qué os habéis unido a este Meals Delivery, a este club, vamos a decirlo, club, a un chat room de comida a domicilio, que se envía a domicilio, ¿vale? Pues nada, I enjoy it here because I really like different types of meals and I decided to have a job. Si es que son máximo 40 palabras, no os podéis enrollar mucho. What do you think about the service? The service is very good because it offers a wide range of variety of different meals for everyone. Hala, ya tenéis 30. How do you feel about the recent rise, el incremento en el coste de la pizza, ¿no? Pues a ver, ¿qué ponéis? Pues very bad o very good, dando vuestra opinión. Entonces, como no hay tiempo para explicaros más, porque lo quiero explicar bien, os voy a mandar de tarea. El próximo día vemos el 4, porque solo os adelanto que en la tarea 4 habría que escribir un email formal y otro informal. Es decir, es que tenéis que escribir dos. O sea, los 50 minutos hay que aprovecharlos bien. Entonces, la tarea para el finde, quien quiera lo hace, quien no, no, es hacer esta tarea 3. A ver, os paso todo. Let me see. Os paso todos menos la tarea 4 para explicarosla en clase. A ver, esto es lo que entra en el examen, lo tenéis en español. Y lo que quiero que hagáis es la tarea 3. La hacéis en un Word y el próximo día lo que hacemos es que me pasáis el Word por aquí y abro uno por uno corrigiéndolo todos juntos. Y os voy dando, bueno, truquillos. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer en la tarea 3? Leéis esto detenidamente y contestáis, pues, usando de 30 a 40 palabras en cada respuesta, hablando sobre este Meal Delivery Chat Room. ¿Ok? Y esos son los deberes. ¿Tenéis dudas de los deberes? Sería la parte 3, porque recordad, la 1 y la 2, eso es, vamos, súper chupado. Y os acordáis que os mandé un email, pues ya haremos emails. Y os voy a pasar también el próximo día, a ver, me lo apunto. Tenemos que corregir el writing y explico la parte 4 y os paso un email informal, un modelo y un email, lo estoy apuntando, formal. Vale, entonces lo hacéis en Word y nada, cuando empiece la clase lo vais pasando y lo vamos a ir corrigiendo todos juntos. Vale, chicos. ¿Alguna duda? No? Nothing? No, nothing. Oh, ok,
Okay, very good. So, bueno, ya veré vuestras respuestas. A ver qué ponéis. Okay, guys, so hope that you found this class useful, and I will be correcting your essays. Okay, not your essays, your answers to this next class. Okay, so hope that you do it and have a nice weekend, and see you on Tuesday. Thank you. Bye bye, guys. Thank you. Bye. Bye. Thank you, guys. Bye bye.